Bienvenidos a Voz Democrática, el podcast del diputado nacional por Alianza País, Pedro Martínez. En esta ocasión contamos con la presencia del profesor Juan Villar. Juan Villar es la persona que inspiró el surgimiento de la escuela de la secundaria Gregorio Luperón en la comunidad de Washington High, en el Alto Manhattan. Una entidad dirigida a formar a los jóvenes hispanos, latinoamericanos y dominicanos en general, que generó en el ámbito educativo de esa ciudad un nivel de trascendencia que nosotros quisiéramos, luego de que Juan nos salude, nos contara algo que le vamos a preguntar. Bueno, Pedro, gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, nosotros fuimos parte de un movimiento que en la comunidad dominicana logró abrir la escuela secundaria Gregorio Luperón. La escuela secundaria Gregorio Luperón vino a llenar un vacío que existía en la comunidad dominicana en ese momento, de crisis en el sistema académico y pocas ofertas para los jóvenes recién llegados de países latinoamericanos. Entonces, ante esa necesidad, nosotros decidimos lanzarnos a tratar de crear, de abrir una escuela. Cuando hicimos el ejercicio, nos dimos cuenta de que la necesidad era para el barrio de Washington High, en donde llegaban mayoritariamente los dominicanos y las dominicanas, especialmente los indocumentados y sus hijos. Entonces el estado de Nueva York tiene un reglamento de que es ilegal pedir el estatus, preguntar por el estatus migratorio de un menor de edad. Eso nos posibilitaba darle servicio a todos los jóvenes que llegaron. Creamos una escuela enfocada en el área de ciencia y las matemáticas, con el propósito claro de producir nuevos ingenieros, nuevos médicos de origen dominicano en el área. La escuela ha evolucionado bastante después de que yo la dejé en el 2015 y en este momento es la única escuela latina que tiene un simulador aéreo. Tiene un programa especializado para la producción de pilotos hasta este momento todos los jóvenes que participan en él son latinos. Muy bien, Juan, pero la comunidad ha valorado históricamente, desde su fundación, como muy positiva esta experiencia. O sea, ¿a qué se debe que haya obtenido esa valoración tan alta de la comunidad, pero también de las autoridades educativas del Estado? Bueno, se debe en el plano académico a que nos abrazamos a los más altos estándares. Se nos pedía que hiciéramos una escuela que no se rigiera por la Junta de Regentes en ese momento, que los estudiantes no se enfrentaran a las mismas pruebas de lo que se enfrentan los jóvenes que nacieron allá. Nosotros rechazamos esa solicitud. Y segundo, en el plano académico también rechazamos la oferta de que hiciéramos una escuela que se enfocara únicamente en lo técnico. Dijimos que no. Y entonces fuimos desde el inicio una escuela competitiva en términos académicos. En términos de la comunidad, la diferencia fue que la Gregorio Luperón que yo dirigía era la única escuela abierta 100% a la comunidad. Todos los eventos, tanto políticos, comunitarios, se hacían allí. Todas las personalidades, todos los artistas, todos los escritores ponían a circular sus libros a ningún costo, porque la escuela tiene un presupuesto
que si el director o la directora quiere, puede también auspiciar esos eventos para que los escritores y los artistas dominicanos y latinoamericanos no tengan que pagar. Entonces nosotros hicimos eso de una manera muy, muy eficiente, articular la escuela con las necesidades de la comunidad. Excelente. Esa es la explicación clara de por qué el proyecto educativo ha sido tan bien valorado. Mira, hay algo que a mí me preocupa porque lo he escuchado y es que al llegar nuestros niños, nuestros jóvenes a la ciudad de Nueva York, pero a Estados Unidos en general, encuentran un nivel distinto al que pueden tener los estudiantes, digamos, nativos en Estados Unidos. Nuestros inmigrantes, la pregunta es, ¿a cuáles desafíos se enfrentan? Pero además, ¿a cuáles desafíos se enfrenta el educador con estos jóvenes que llegan sin conocer el idioma o mal conociéndolo, pero además con unos déficits educativos, podría decirse? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo una entidad como la tuya y todo el sistema educativo de la ciudad de Nueva York o de los Estados Unidos en general se Bueno, enfrentan? sobre esto, mira, Pedro, es muy importante explorar la respuesta a esa pregunta desde distintos ángulos. Uno, por ejemplo, es el que debemos de ser justos, comparar el sistema académico del país más desarrollado del mundo y de la ciudad que le llaman la capital del mundo con el sistema escolar de cualquier otro país, no es una comparación justa. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que el sistema escolar norteamericano se guía, si tú quieres, con una cultura de fútbol americano y la educación de la República Dominicana se guía por el béisbol. Entonces, si tú lo piensas desde el punto de vista psicológico, la formación del joven van por pendientes totalmente distintas. De tal manera que cuando llegan allí, los jóvenes dominicanos no solamente que se enfrentan con que no pueden, no son competitivos en las principales áreas, no son competitivos en matemáticas, no son competitivos en ciencia, no son competitivos en historia, no son competitivos en inglés. No es eso nada más. Es también de que el chico o la chica que llega de aquí no llega con las condiciones, no ha aclimatado su cerebro ni su mente a 5 horas y media de instrucción diaria, corrida. Aquí es una chercha. Yo he observado los salones de clase de aquí en distintos lugares, en el Distrito Nacional, en San Pedro de Macorís, en Baní, que es mi pueblo natal. Yo he visitado un sinnúmero de escuelas. La disciplina de trabajo diario es muy relajada comparada con la disciplina de allá. Allá el chico tiene que entrar, o la chica, 8:05 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Entonces, esa es una diferencia metodológica, digamos. Exacto, exacto. Entonces, el chico no tiene las energías para sobrevivir a un día tan largo. Agrégale a esto que si se identifica que el chico tiene dificultades serias, entonces le hacemos un día extendido. O sea que ese chico termina sus clases regulares a las 2:40 de la tarde, tiene 20 minutos para una merienda y a las 3 de la tarde está de nuevo en otro salón de clase cogiendo refuerzo en matemáticas, en ciencia, en inglés, por supuesto. Entonces, hay un tercer elemento que hay que agregar, la incertidumbre de la familia inmigrante. O sea, muchos de estos padres y estas madres llegan sin tener un trabajo, un empleo. Se van a vivir a casa de la madre de ellos, la abuela de los niños. Estos niños tienen que dormir
en la la sala, en un tienen que colchón. dormir hacinados en un cuarto con sus padres, o tú los tienes que llegan donde ti y no son la primera mano en términos de inscripción porque llegaron a Filadelfia o llegaron a Boston. De Boston bajaron a Connecticut. De Connecticut no les fue muy bien, se fueron a Nueva York. En Nueva York están aclimatándose, pero ahí le dicen que en Filadelfia los alquileres de las viviendas Son más baratos. son más bajos, que pueden conseguir un trabajito. Y entonces los niños se convierten en nómadas, con un agravante, y es que cada estado de la nación tiene su propio departamento de educación y tiene sus propias reglas. Sí, porque la educación allá no es del gobierno central, sino de las autoridades de los estados. De los estados. Exacto. Muy bien, ya en la parte... de los ayuntamientos. Y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Ya en la parte final, guardando las diferencias, pero en base a esas observaciones que tú has hecho de nuestro sistema educativo y conociendo como conoce, digamos, el sistema por lo menos de la ciudad de Nueva York, ¿qué recomendaciones tú puedes hacerle desde esta perspectiva, que es un poco limitada, a la nación en beneficio del sistema educativo, a las autoridades que pudieran escuchar este programa? Bueno, lo primero me parece que el ministro, que Ángel, es una persona bien intencionada. Segundo, me parece que lo que debe hacer es acelerar el proceso no de politizar, pero de sacar de raíz los nombramientos en el área de educación que son orientados por decisiones políticas. La educación, la gente puede tener su bandera política, obviamente, pero la gente debe de ir a educación por los méritos en el área académica y no por méritos ganados en el campo de la política. Lo segundo que yo haría, tercero, perdón, que yo haría, haría el proceso de descentralizar el sistema escolar de aquí. Es imposible dirigir Elías Piña desde la capital. Es imposible dirigir Higüey desde la capital. Pero tenemos muchas debilidades institucionales en los gobiernos municipales, muchas, para llegar a poder tener una educación eficiente. No, exacto. Es una inferencia que yo te hago para que... No, pero se puede comenzar con un modelo. Se Sí. puede descentralizar el distrito, Santiago. Santiago. No, Santiago. Y darle a Santiago un par de provincias más. Entonces, esa descentralización se debe de hacer no solamente del personal, pero también presupuestaria. Pues yo era director de un liceo en Nueva York y yo manejaba $5.3 millones anual. Y yo era quien hacía todo lo que tenía que ver con emplear, con hacer los procesos evaluativos, comprar currículum, evaluar currículum, porque es descentralizado. Comprar materiales de aseo. Todo. Materiales educativos, como puede ser papel, lápiz, computadoras. Todo. Entonces, se puede hacer. ¿Me entiendes? Y yo creo que podría hacerlo. Lo último es la especialización del sistema por las necesidades nacionales. Sí. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación de aquí no tenga 10, 20 escuelas que capaciten desde el primario hasta el final en idioma orientado a la industria turística? En un país que vive del turismo, en gran medida. Exacto. Deberíamos de tener jóvenes que hablen 5 o 6 idiomas cuando terminen la escuela secundaria. Eso es cierto. Y eso se puede hacer porque cuando un niño llega al preprimario, ese cerebro capta cualquier idioma que tú quieras que él o ella aprenda. Hasta el chino. Sí, no hay límite. Esa es una esponja. Y en ese momento esa esponja absorbe hasta los 7, 8 años de edad. Ese cerebro es ilimitado como crece. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas cosas? Bueno, tenemos entonces material para otro programa. ¿Cómo no? Sí, así que ha sido muy edificante
haber compartido contigo y vamos a ponerlo a disposición de los amigos oyentes de Voz Democrática. Muchas gracias, Juan. A ti, Pedro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Pedro Martínez, _RD. En Twitter, P Martínez, _RD. Y en Facebook como Pedro Martínez. Hasta la próxima.